Muy buenos días, un cordial saludo. Mi nombre es Cristian Vega Cordero, asesor regional de ciencias de la Dirección Regional de Educación de San Carlos, y en esta presentación voy a compartirles aspectos relacionados con orientaciones pedagógicas para la educación combinada en el presente curso lectivo 2021. Específicamente, centraremos la presentación en transformación curricular, planeamiento didáctico, guías de trabajo autónomo y estrategias evaluativas. Bien, recordar que este proceso de educación combinada implica el desarrollo de 4 momentos durante la mediación pedagógica. Estos momentos, como ya lo conocemos, son la conexión, la colaboración, la clarificación y la construcción, los cuales vamos a detallar más adelante. Pero aquí lo importante es la correlación que podemos hacer con lo que se ha sugerido para el abordaje del programa de ciencias. Recordemos que el programa de ciencias se tiene que abordar por medio de la metodología de indagación. Y esa metodología, como ya lo conocemos también, desarrolla 4 etapas. La etapa de focalización, la etapa de exploración, la etapa de reflexión o contrastación y la etapa de aplicación. Entonces vamos a ver cómo durante esta mediación pedagógica podemos relacionar las fases de la metodología de indagación con los diferentes momentos sugeridos para esta educación combinada. Conceptualizando los momentos de la mediación pedagógica para la educación combinada, tenemos que el momento de conexión es aquel momento donde se establecen todas las conexiones posibles entre los conocimientos previos que trae el estudiante. En el momento de colaboración se van a crear espacios educativos para establecer la interconexión entre las personas docentes y los estudiantes o establecer las redes de aprendizaje entre los mismos estudiantes. En el momento de clarificación es un momento donde el estudiante va a comunicar y expresar todas sus dudas, inquietudes y consultas relacionadas con los aprendizajes que se estén desarrollando, para así profundizar y fortalecer los conocimientos, habilidades y destrezas que se van adquiriendo nuevamente. En el momento de construcción-aplicación se utilizarán todos los conocimientos adquiridos para la solución de nuevas situaciones, problema, ¿verdad? En este caso, o situaciones específicas. Recordar que estos momentos deben trabajarse tanto en la presencialidad como en la distancia, ya sea de manera sincrónica o asincrónica. Y que los vamos a trabajar mediante la herramienta didáctica conocida como Guía de Trabajo Autónomo o GTA. Acá podemos ver entonces la relación que se da entre los diferentes momentos de la educación pedagógica combinada con las fases o etapas del ciclo de la metodología por indagación, que es el que está sugerido para abordar el programa de ciencias. Entonces, conexión con focalización, colaboración con exploración. De igual forma, tenemos entonces la relación entre el momento de clarificación con la fase o la etapa de reflexión y contrastación, en el caso de la metodología de indagación, y el momento de construcción-aplicación, evidentemente con la fase de aplicación de la metodología por indagación, donde el estudiante va a emplear el aprendizaje adquirido en la solución de problemas y casos de contextos cercanos. De igual forma vemos la relación que hay entre el momento de clarificación con la etapa de reflexión y contrastación, así como lo establecido en el momento de construcción con la última etapa de la indagación, que es la aplicación. De esta forma, cuando se construye el proceso de mediación pedagógica en la plantilla de planeamiento didáctico, inmediatamente hacemos esta relación
de los momentos con las fases de la metodología de indagación, tal y como lo vamos a ver en el ejemplo posteriormente. Recordar que tenemos dos ambientes de aprendizaje, el ambiente presencial y el ambiente a distancia. En el ambiente presencial es un proceso donde se da mayor colaboración entre la persona docente y los estudiantes o entre los mismos estudiantes, teniendo presente el manejo de los diferentes protocolos, ¿verdad? Evidentemente, en el ambiente a distancia, pues el docente va a planificar diferentes actividades para que el estudiante pueda desarrollarlas de manera autónoma y autodirigida. En ambos ambientes, recordar que lo que vamos a utilizar es la herramienta didáctica conocida como la GTA. En cuanto a los momentos para la mediación pedagógica, eh, reiterar que es el docente quien define cuáles de esos momentos va a trabajar en la presencialidad y cuáles a distancia, ¿verdad? En este caso, en la presentación yo sugiero eh, algunos para un ambiente específico, pero no significa que se deba cumplir de esa forma. Eh, por ejemplo, en la conexión, para mí es más viable trabajarla en la presencialidad, ¿verdad? Porque es hacer o establecer todas las conexiones, ver los conocimientos previos que tiene el estudiante, cuando vamos a introducir un tema, ¿verdad? Entonces, teniendo la oportunidad que no teníamos el año pasado de interactuar con los estudiantes, me parece que el momento de conexión es más viable trabajarlo en la presencialidad. Lo mismo que la clarificación, ¿verdad? Donde surgen dudas, inquietudes, eh, y el docente con los estudiantes pueden llegar a esclarecerlos, eh, creo que más favorable en la presencialidad que si lo hagan a distancia. En el caso de la colaboración, el estudiante puede eh, establecer un proceso de colaboración con los miembros de la familia, ¿verdad? Entonces es un momento que se puede desarrollar en el hogar o a distancia, y lo mismo que la construcción-aplicación. Pero esto no implica que cuando ese grupo regrese no se pueda hacer un repaso, ¿verdad? Para ver eh, cómo, eh, cómo se avanzó o cómo está el proceso de construcción-aplicación. También puede ser que un docente determine trabajar 3 momentos en la presencialidad y uno a distancia o qué sé yo, ¿verdad? No está establecido que tengan que ser 2 en un ambiente y 2 en otro, ni tampoco esta distribución que yo hice. Sin embargo, ustedes que ya lo han abordado y conocen el contexto de sus centros educativos, pues ya tienen determinado cuáles de esos momentos es más viable trabajarlos en alguno de los ambientes específicos. Muy importante tener presente lo establecido en la transformación curricular. Recordemos que tenemos 4 grandes dimensiones, ¿verdad? Maneras de pensar, formas de vivir en el mundo, formas de relacionarse con otros y herramientas para integrarse al mundo, y que cada una de estas dimensiones incluye diferentes habilidades. Entonces, lo que se busca con esto es que en el abordaje del programa de estudio y en los procesos de mediación pedagógica se desarrollen actividades para potenciar las habilidades en los estudiantes. Muy bien, entonces, atendiendo la transformación curricular, ¿cómo planificamos nuestro trabajo en este 2021? La planificación la realizaremos mediante los siguientes 3 pasos. En el paso número 1, el docente selecciona las plantillas de planeamiento didáctico de la caja de herramientas. Recordemos que esas plantillas constan de 4 columnas, y 3 de estas columnas están ya debidamente establecidas. Se le ofrecen al docente y no se deben eh, modificar. En el segundo paso, el docente en la 4.ª columna de esa plantilla de planeamiento va a diseñar las estrategias de mediación pedagógica,
tanto para el ambiente presencial como para el ambiente a distancia. Y en el tercer paso, el docente incorpora los diferentes momentos de la educación combinada en estas estrategias de mediación. ¿Cuáles son esos momentos? Los que hemos abordado anteriormente. El momento de conexión, el momento de colaboración, el momento de clarificación y el momento de construcción. Evidentemente, todo esto lo vamos a realizar por medio de la herramienta didáctica GTA. Entonces, cuando hacemos la estrategia de mediación, nosotros también construimos una GTA que es la que nos va a permitir el abordaje de esa planificación de la estrategia en los diferentes ambientes de aprendizaje, presencial o a distancia. Por acá tenemos enlaces relacionados con recursos para que en caso de que lo tengan a bien puedan consultarlos. Los mismos están relacionados con ejemplos de actividades para desarrollar en cada momento de la mediación pedagógica y con una propuesta para el desarrollo de la mediación pedagógica combinada. Así que ahí se puede accesar a ambos enlaces y evidentemente obtener los recursos citados. Muy bien, a continuación voy a presentar un ejemplo de planeamiento, su respectiva GTA y la estrategia evaluativa correspondiente. El planeamiento realizado es para tercer año. Es un planeamiento para desarrollarse en el mes de mayo según la distribución. Sin embargo, bajo este proceso de educación combinada es posible que no se cumpla para ese tiempo, ¿verdad? Sino que se esté desarrollando en meses posteriores. Recordar que la sección 1 de las plantillas de planeamiento nos van a mostrar cuáles son las dimensiones y habilidades que corresponden para ese indicador de aprendizaje esperado. En este caso el color amarillo, recuerden que bajo el modelo de transformación curricular está asociado a la dimensión maneras de pensar y el color azul a la dimensión formas de vivir en el mundo. Entonces, ¿cuál habilidad o cuáles habilidades vamos a abordar en este planeamiento? Pensamiento sistémico, que es la habilidad para ver el todo y las partes, y la habilidad de estilos de vida saludable. En la sección 2 de la plantilla de planeamiento encontramos los aprendizajes esperados, los indicadores de los aprendizajes esperados y las estrategias de mediación. Recordemos que las tres primeras columnas de esa plantilla ya vienen establecidas y no se modifican. En este caso, el indicador del aprendizaje esperado que vamos a trabajar para este planeamiento es: clasifica plantas y animales según el medio en el que viven y el tipo de alimentación como parte de su cuidado y conservación. Lo que yo sí hice en este caso fue incorporar acá en la parte de abajo el indicador de aprendizaje esperado que estos estudiantes no vieron en el año 2020. ¿Por qué no lo vieron? Porque no estaba incluido en las plantillas de aprendizaje base. Y recordemos que se ha sugerido que hagamos la articulación de aquellos aprendizajes que no vieron los estudiantes porque no se incorporaron en las plantillas de aprendizaje base. Entonces, en este caso, el indicador describe las características de los seres vivos de acuerdo al ambiente en el que viven, se relaciona con la temática que vamos a abordar para el tercer año, por lo tanto podemos aprovechar con algunas actividades y articularlo. En la columna de estrategias de mediación, recordemos que en la plantilla hay estrategias sugeridas, ¿verdad? En la plantilla que se descarga de la caja de herramientas. Pero el docente es el que define si utiliza algunas de ellas o no utiliza ninguna. O si las utiliza, qué modificaciones le debe realizar
para que se apliquen al contexto en el cual labora. Entonces, en este caso, recordemos que también los momentos de la mediación pedagógica combinada deben incorporarse, ¿verdad? En esas estrategias de mediación. Entonces ahí lo visualizamos el momento de conexión, ¿verdad? Que es el primer momento, que lo relacionamos con la etapa de focalización. También indico que ese momento puede ser presencial o a distancia, ¿verdad? Que ya lo hemos abordado anteriormente. Entonces, para esta actividad de conexión, yo he sugerido lo siguiente. Entonces, se le brinda a los estudiantes la siguiente indicación. Piensen en animales y plantas que tienen en sus casas, en la comunidad o los que observaron camino a la escuela. ¿Ves? Entonces estamos ya haciendo conexiones y a partir de esto vamos a extraer conocimientos previos. ¿Esos animales y plantas son acuáticos o terrestres? Es una pregunta que surge. Entonces los estudiantes van a brindar aportes orales. Esto es un proceso de conexión. Antes decíamos, bueno, hay momentos más pertinentes para la presencialidad o para la distancia. Bueno, considero que la conexión es muy importante aprovecharla en la presencialidad, ¿verdad? Por ese intercambio de información y esas preguntas que podemos sugerir a los estudiantes para extraer el conocimiento previo. En el cuaderno se les pide que respondan las siguientes preguntas. ¿Qué características presentan las plantas y animales que viven en diferentes ambientes, es decir, los acuáticos y terrestres? ¿Qué características presentan? Aquí ellos nos van a dar información que no necesariamente tiene que ser la correcta, ¿verdad? Eso lo tenemos que tener claro. ¿Por qué? Porque estamos en la parte de conocimiento previo que ellos manejan. Ahora sí, ¿qué características presentan algunos animales según el tipo de alimentación que realizan? Entonces, en el cuaderno ellos van a hacer la anotación sobre estas preguntas. Ahora bien, puede ser que algunos estudiantes de camino a la escuela no puedan ver nada o en la casa no tengan la posibilidad de plantas ni animales o en la comunidad. Entonces, si existe esta situación, nosotros podemos facilitarle enlaces para que ellos accesen a esa información y la puedan tener. Si es posible porque el centro educativo tiene conectividad y tiene los recursos, bien, y si no, entonces la facilitamos en físico. Lo importante aquí es que todos los estudiantes sean incluidos y puedan tener la opción de accesar a esa información, ya sea porque la pueden ver en el entorno o porque la puedan tener ya sea en un material digital o un material físico. Bien, para el segundo momento de colaboración, que lo relacionamos con la etapa de exploración en la metodología de indagación, se les solicita a los estudiantes que realicen la siguiente actividad. Entonces se les pide que tomen una libreta de apuntes y realicen un recorrido por las zonas verdes de la institución. Aquí es muy importante mantener el distanciamiento correspondiente y ser vigilantes de los protocolos. Como los grupos están divididos, pues considero que sí es factible realizarlo siempre y cuando estemos muy pendientes de lo que realizan los estudiantes y sobre todo ese distanciamiento que se tiene que dar, ¿verdad? Ahora bien, si el docente este momento lo decide para el ambiente de aprendizaje a distancia, entonces se les pide que hagan ese recorrido pero en el patio de su casa o en los alrededores cercanos, siempre en compañía de un adulto. Ahora bien, si por alguna razón el estudiante no puede hacer el recorrido o no le es posible ver
plantas y animales, entonces se les va a facilitar el material en físico o se les pide que lo descarguen de los enlaces que ya anteriormente comentamos. Ahora bien, de acuerdo con lo que se observa en el recorrido o en el material que se le ha facilitado, se le pide a los estudiantes que realicen las actividades y respondan a las siguientes interrogantes. Entonces, en este momento de colaboración, recordemos que es ese espacio donde los estudiantes pueden tener comunicación, tienen una participación más efectiva del proceso de construcción del conocimiento. Es un espacio donde ellos tienen mayor participación, ¿verdad? Y aquí lo podemos ver, ya están interactuando con el medio, están haciendo un recorrido, están observando, están comentando, aunque sea, ¿verdad? Manteniendo la distancia, pero están teniendo una participación más activa del proceso. Y entonces aquí se les pide que dibujen o escriban las plantas y animales que observan en el recorrido o en el material que se les ha facilitado, de los cuales algunos habitan en ambientes acuáticos y cuáles en ambientes terrestres. Evidentemente en estos cuadritos van a estar más amplios, ¿verdad? Para que ellos puedan dibujar o escribir esas plantas y animales observadas. ¿Por qué dibujar o escribir? Bueno, porque aquí también debemos incorporar lo establecido en el diseño universal de los aprendizajes, ¿verdad? Que nos pide que tengamos múltiples formas de motivación, de representación y expresión, así que vamos a tener esa posibilidad. El estudiante que le gusta dibujar y es bueno para dibujar, pues se siente más cómodo con eso, entonces realizaría los dibujos, y el que le gusta escribir o tiene más habilidades para eso, entonces va a hacerlo de manera que podamos tener esa incorporación del DUA o el diseño universal de los aprendizajes. Continuando con las actividades para el momento de colaboración, se les solicita a los estudiantes que clasifiquen los animales representados en los cuadros anteriores según el tipo de alimentación que realizan. Se los van a clasificar en herbívoros, carnívoros, insectívoros y omnívoros. Además, se les pide que con el apoyo de la familia reflexionen y comenten en relación a la siguiente pregunta. ¿Qué podría ocurrirle a los animales y a las plantas cuando se altera el ambiente en el que viven? ¿Verdad? Entonces es una pregunta para reflexionar con el apoyo de la familia. Para el momento de clarificación, el cual relacionamos con la etapa de contrastación y reflexión en la metodología de indagación, se le facilita material bibliográfico a los estudiantes, ¿verdad? Ya el docente hace una revisión previa de ese material, que consiste en fichas de trabajo, puede utilizar videos o algún otro recurso didáctico que considere pertinente, y se le pide a los estudiantes que realicen las consultas correspondientes de ese material y puedan contrastar con las diferentes actividades que han realizado en los momentos anteriores, ¿verdad? Entonces, considerando esa información y contrastándola, el estudiante puede decidir cuáles detalles se deben mejorar. Recordemos que este momento de clarificación es un momento donde se comunican y expresan dudas, consultas, inquietudes, pero además la idea es que se profundice en fortalecer los conocimientos y habilidades que se han adquirido. Entonces, los estudiantes, producto de ese proceso de contrastación, pueden ir anotando los detalles que se han mejorado en cuanto a la información que se tenía antes de realizar la actividad y la que se tiene posterior a la realización de esa actividad. Recordemos que en la etapa de conexión
Ellos apenas estamos con conocimientos previos, ¿verdad? Ahora bien, aquí es muy importante eh, el aporte del docente, ¿verdad? Entonces, el docente va a clarificar con ejemplos que le permitan profundizar y fortalecer esos conocimientos. Por eso decíamos que hay momentos para trabajar en la presencialidad y momentos para la distancia. Y como sugerencia considero que este momento de clarificación es muy importante trabajarlo de manera presencial para poder eh, esclarecer todas estas inquietudes y dudas que los estudiantes tengan, porque a distancia pues puede ser un poquito más difícil, ¿verdad? Además, para concluir con este momento, se le pide a los estudiantes que reflexionen en torno a la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo contribuir con el cuidado de plantas y animales? Para concluir con el momento de construcción-aplicación, es el momento donde se utilizan los conocimientos adquiridos y la experiencia en la solución de problemas o situaciones específicos, ¿verdad? Es decir, se da una demostración de lo aprendido por parte del estudiante. En el caso de la metodología de indagación, esta etapa se llama aplicación y es donde se emplean los aprendizajes logrados para resolver nuevos problemas. Entonces, dentro de las actividades propuestas se le va a pedir a los estudiantes eh, que propongan acciones para cuidar el medio acuático y terrestre en los cuales viven plantas y animales de la comunidad, haciendo énfasis en que los seres vivos se necesitan unos a otros para sobrevivir, incluyendo los seres humanos. Aquí entonces vea que estamos trabajando un contexto, o sea, estamos trabajando la comunidad, ya el estudiante en los diferentes momentos ha realizado actividades y entonces aquí es poner en práctica lo aprendido con situaciones muy particulares de la comunidad. También se le solicita que realice un esquema en el cuaderno donde clasifique las plantas y los animales acuáticos y terrestres según sus características. Ahora, si el estudiante contara con recursos, puede elaborar un cartel o un video. Y además se le solicita que realice la actividad sugerida en el anexo número 2. ¿Verdad? Aquí por cuestión de espacio pues cortamos todos los diferentes anexos, pero ahorita en la GTA vamos a ver la incorporación de dicha actividad del anexo número 2. Una vez que realizamos las estrategias de mediación del planeamiento didáctico, procedemos a elaborar la guía de trabajo autónomo. Recordar que esta guía mantiene el mismo formato del año anterior, por lo tanto se deben incorporar actividades de planificación, de autorregulación y de evaluación, tal como estaba establecido. Otro aspecto muy importante a tener presente es que debe existir concordancia entre las actividades de la guía de trabajo autónomo con las actividades propuestas para el proceso de mediación pedagógica, ¿verdad? Tiene que haber concordancia y relación entre las actividades que se plantean. Además, por ser un modelo de educación combinada, estas guías de trabajo autónomo también deben incorporar los diferentes momentos, ¿verdad? Los 4 momentos de la mediación pedagógica combinada. También, muy importante tener presente que estas guías de trabajo autónomo no deben ser guías muy extensas, ¿verdad? Deben ser accesibles para el estudiante, pero no debemos abusar con la cantidad de información que se involucre en estas guías, ¿verdad? O las actividades que deban realizar los estudiantes. Y también, importantísimo,
tener presente que estas guías deberán estar acompañadas de otros recursos como por ejemplo audios, videos o materiales tangibles que le permitan a la persona estudiante apropiarse del conocimiento. Bien, aquí podemos ver la relación que hay entre las actividades planteadas en la guía de trabajo autónomo y las planteadas en las estrategias de mediación del planeamiento didáctico, así como la incorporación de los diferentes momentos. Recordar que el modelo de guía de trabajo autónomo debe incorporar diferentes actividades para la planificación, la autorregulación y la evaluación. En este caso vemos algunas actividades sugeridas para la autorregulación, como por ejemplo leer las indicaciones de la actividad por realizar, trabajar con orden y aseo y revisar que se haya realizado todo lo que se solicitaba. También es evidente la incorporación de los diferentes momentos de la educación pedagógica combinada. En esta actividad del anexo número 2, la actividad que anteriormente no vimos del planeamiento por el asunto del espacio, y aquí lo que se le está solicitando al estudiante es que observe las diferentes imágenes de los animales y haga la relación según el tipo de alimentación, ¿verdad? Ahí el estudiante lo que debe hacer es marcar con X, según sea omnívoro, herbívoro o carnívoro. Acá observamos las diferentes actividades sugeridas para la autoevaluación de los estudiantes, así como la respectiva rúbrica con sus indicadores de aprendizaje esperado y los niveles de desempeño correspondientes, que evidentemente deben incorporarse en el modelo de la guía de trabajo autónomo. Recordemos además que las guías de trabajo autónomo deberán estar acompañadas de otros recursos, como por ejemplo audios, videos o material tangible que le permita al estudiante apropiarse del conocimiento. Entonces podemos incorporarle los diferentes anexos para dicho fin. En relación a las estrategias evaluativas, podemos indicar que las mismas constituyen un plan de acción para valorar el aprendizaje de los estudiantes, permite reconocer sus avances e identificar las interferencias. ¿Esto para qué? Para realizar las intervenciones efectivas en el proceso de aprendizaje. Es decir, las estrategias evaluativas constituyen un medio para la aplicación de los aprendizajes seleccionados. El formato de la estrategia evaluativa pues incluye información del centro educativo, información del estudiante, instrucciones, ¿verdad? Como en este caso, que indica que la estrategia puede ser desarrollada de manera presencial o a distancia, y en caso de que se haga presencial, pues el docente debe velar por el cumplimiento de protocolos. Nos dice que la rúbrica que se encuentra al final de la estrategia es para uso exclusivo del docente. La estrategia debe incorporar los diferentes aprendizajes esperados que se estarían desarrollando en dicha estrategia, y en este caso la estrategia involucra dos técnicas: la técnica de estudio de casos y la técnica de prácticas de aplicación. Ahora, durante el proceso de mediación pedagógica, recordemos que estábamos potenciando dos habilidades: la habilidad de pensamiento sistémico y la habilidad de estilos de vida saludable. Por lo tanto, si mantenemos esa coherencia de la que hemos hablado, en la estrategia evaluativa yo debo tener actividades donde se evidencie el desarrollo de dichas habilidades. Bien, para realizar la primera técnica de la estrategia evaluativa, el estudio de casos,
nos apoyamos del presente texto más las imágenes que se presentaron en la diapositiva anterior. Eh, el texto para este estudio de casos lo he titulado Día de Pesca y indica lo siguiente. La familia de Santiago organiza un día de pesca. Para ello, deciden visitar el refugio de vida silvestre Caño Negro. Emprenden el viaje y después de pasar la comunidad de Santa Rosa, detienen el vehículo ya que observan un oso perezoso que va cruzando la calle. Se bajan del vehículo y les llama la atención las uñas tan largas que tiene el perezoso. Continúan su viaje y durante el trayecto observan plantas de plátano, de yuca, caña de azúcar, árboles de naranja, cactus con muchas espinas y árboles de diferentes tamaños. También observan mariposas, perros, vacas, cerdos, gallinas, caballos y diferentes especies de aves. Al ingresar a la zona del río, encuentran plantas de lirio flotando y les llama la atención que algunas de esas plantas tienen hojas muy grandes y con estructuras ovaladas en sus tallos. Otras plantas, como el mangle forestal, tienen raíces largas y expuestas. También es posible ver aves con picos largos, patas largas y en algunas de ellas se nota una membrana entre sus dedos. Durante el recorrido en bote es posible observar diferentes tortugas, peces como el gaspar, la tilapia y el guapote, a los cuales se les aprecian muy bien sus aletas. Hay cocodrilos con grandes dientes y monos con cola larga y prensil. El guía comenta que existe mucha preocupación en la comunidad, ya que producto de malas prácticas ambientales como la deforestación y la contaminación con agroquímicos ocasionadas por algunas empresas dedicadas a la plantación de piña, se ha afectado mucho el humedal. Además, algunas personas realizan pesca y cacería ilegal. Para contrarrestar los problemas de contaminación, deforestación, pesca y cacería indiscriminada, la comunidad se ha organizado y solicita la colaboración de los pobladores y visitantes para que realicen las denuncias correspondientes cuando observen actividades que afectan el ambiente y por ende al humedal de Caño Negro. Bien, una vez leído el texto y revisando las diferentes imágenes de apoyo, el estudiante estará en la capacidad de dar respuesta a las diferentes preguntas. Recordar que este planeamiento específicamente está potenciando la habilidad de pensamiento sistémico, ¿verdad? Que recordemos que la habilidad de pensamiento sistémico es esa habilidad para ver el todo y las partes, así como las conexiones entre esas partes, y la habilidad de estilos de vida saludable, que en este caso es la aspiración de una vida digna en la que la relación de los seres humanos con la tierra procure su desarrollo integral. Entonces, las actividades que se han estado desarrollando, tanto en las estrategias del planeamiento didáctico como en la GTA y ahora en esta estrategia evaluativa, deben evidentemente evidenciar el desarrollo de dichas habilidades. Entonces, el estudiante, ¿verdad?, va a leer el texto, va a identificar plantas y animales de ambiente acuático y terrestre y va a anotar el nombre de esas plantas y esos animales en el cuadro según corresponde. Aquí el estudiante no tiene que saber de memoria nombres de plantas ni de animales, es solamente con una interpretación a través del contexto desarrollado en ese texto y él va a poder o va a tener la capacidad para poder ubicar en el cuadro según corresponda.
En la pregunta número 2 dice que de acuerdo con algunas características observables indicadas en el texto en relación a las plantas y animales, complete el cuadro indicando el nombre de 2 plantas y de 2 animales. Va a indicar además el medio donde viven, o sea, acuático o terrestre, y las características que le permiten adaptarse a dicho medio. Por ejemplo, el tener uñas largas para subir árboles. Esa sería una característica. Entonces, de igual forma, a través de una lectura del texto que ya la realizó, él va a ver el todo y las partes, ¿verdad? Que es el pensamiento sistémico, y entonces va a anotar el nombre de 2 plantas y de 2 animales de los que estaban contemplados en el texto, va a poder identificar si son de un ambiente acuático o terrestre y va a dar una característica que le permita a esa planta o a ese animal adaptarse a dicho medio. En relación a la pregunta 3, ya estaría más relacionada con la otra habilidad de estilos de vida saludable, porque como lo indicábamos es esta aspiración de una vida digna en la que la relación de los seres humanos con la tierra procure un desarrollo integral. Entonces vemos cómo esta pregunta dice, de acuerdo con la información del texto, vida de pesca, cite algunas malas prácticas realizadas que afectan el humedal de Caño Negro, ¿verdad? En la pregunta 4 también tenemos más relación con la habilidad de estilos de vida saludable y dice, reflexione y argumente acerca de lo siguiente. ¿Qué acciones se deben realizar en la comunidad y por parte de los visitantes para cuidar el ambiente acuático y terrestre donde viven plantas y animales? De acuerdo con la segunda técnica de la estrategia evaluativa, en este caso prácticas de aplicación, las indicaciones generales sugieren que se observen las imágenes de los animales incluidos en el anexo 1 y que los clasifiquen según el tipo de alimentación que se encuentra en el extremo derecho, es decir, si son omnívoros, herbívoros o carnívoros. Entonces el estudiante lo que debe hacer es un asocio, ¿verdad? Es trazar líneas desde el animalito que está acá en el extremo izquierdo del anexo 1 hacia el tipo de alimentación según sea omnívoro, herbívoro o carnívoro, ¿verdad? Entonces la gallina, bueno, él va a trazar la línea donde considere que corresponde al tipo de alimentación. Ahora bien, esta misma actividad se está sugiriendo que en caso de que sea para el ambiente de aprendizaje a distancia, entonces lo puedan o puedan realizar otra actividad distinta, que en este caso puede ser la construcción de un esquema como el de la imagen número 1, ¿verdad? Entonces él puede tomar algún material reciclado que tenga ahí, cartulina, papel periódico, qué sé yo, y pueden ser estas imágenes planteadas en el anexo o algunas otras, y entonces puede establecer un esquema como el de la imagen 1 donde está el tipo de alimentación, carnívoros, omnívoros, herbívoros, y entonces va a ir incorporando los diferentes animales en dicho esquema. Entonces es otra de las opciones que también se puede manejar en caso de que el estudiante quiera realizarlo de esa forma y no completar el asocio que estábamos indicando anteriormente. Bien, aquí tenemos la rúbrica correspondiente a esta estrategia evaluativa. Es una rúbrica con 4 indicadores de aprendizaje esperado, por lo tanto el valor máximo para esta estrategia sería de 12 puntos y de ahí hacemos la ponderación para el porcentaje correspondiente de acuerdo a los puntos obtenidos por el estudiante.
Bien, indicar y recordar que hay un compendio de sugerencias de articulación de los diferentes criterios que no fueron abordados en el año 2020, es decir, que no se incluyeron en las plantillas de aprendizaje base. Con mucho gusto se los puedo compartir, ¿verdad? Si lo solicitan, lo he compartido en el grupito de Teams para docentes de primaria que hay a nivel regional, pero con mucho gusto se los puedo compartir para que ustedes hagan la relación y puedan articular aquellos aprendizajes que consideren pertinentes de articular. Respecto a algunos recursos que podemos compartir con mucho gusto, están lo que citábamos de la diapositiva anterior, ¿verdad? Las diferentes sugerencias de criterios de evaluación que hay para articular en la asignatura de ciencias, en los diferentes grados, y algunos ejemplos de estrategias para desarrollar en la mediación pedagógica. Bien, de esta forma concluimos la presentación relacionada con orientaciones pedagógicas para la educación combinada. Este es mi correo electrónico, este es el número de la oficina con su respectiva extensión. Si desean solicitar algún material o establecer alguna comunicación para aspectos de la asesoría, con mucho gusto, estamos a la orden. Muchas gracias por su atención, saludos y bendiciones.